Buenos días a todos. Soy Juan Luis Quincoces, director de la Fundación CENTAC. En primer lugar, pues quiero agradeceros a todos los que estáis aquí presentes este aula que vamos a iniciar en el día de hoy dentro de la línea de aulas CENTAC. La idea de estas aulas básicamente es facilitar en distintos ámbitos y actuaciones y proyectos que propugnamos, pues la incorporación a los mismos, la participación y un poco más el conocimiento de ello. En este caso, nos referimos básicamente a un proyecto que estamos poniendo en marcha, que como participáis los que estáis en la mesa y otras cuantas empresas más, unas bastantes empresas más, que básicamente se refiere a que propugnamos dentro del espacio de negocio del mundo de las licitaciones que también las empresas TIC, sobre todo las que estáis involucradas en las tecnologías accesibles, pues también tengáis más oportunidades y tengáis más opciones de estar en ellas. El mercado se ha estrechado muchísimo, el mercado de negocio está complicado por todo lo que sabemos y no es un momento tampoco para estar renunciando a ningún tipo de ventana de oportunidad. El mercado privado es un mercado amplio, pero también el mercado público lo es. Y yo creo que la idea un poco de esta aula y de estas actuaciones que estamos impulsando desde la Fundación CENTAC, pues es que las empresas, sobre todo las pymes pequeñas también que tanto aportáis en el mundo de la accesibilidad, pues que tengáis más oportunidades, como decía, para estar en ellas. Bueno, quiero agradecer también a todo el patronato de la Fundación, al Ministerio de Sanidad, a través del Real Patronato de la Discapacidad, al CEAPAT, al CRE de Discapacidad y Dependencia, al INTECO, a CERMI, al Corte Inglés, a la Fundación Vodafone, a la Fundación ONCE, a Telefónica y Acciona, porque sin ellos pues no sería posible estas aulas y estos eventos. Quiero también nombrar pues a las personas que siempre nos ayudan en hacer un poco más accesible estos eventos, pues sobre todo las personas que están colaborando con nosotros en la traducción de lengua de signos, también a los estenotipistas que están con el subtitulado, al equipo de grabación, de edición, de emisión, en fin, pues a todo el grupo en general que está haciendo posible esta actuación. Recordarles a todas las personas que están en la mesa que en cualquier momento pueden preguntar, intervenir, que esto es un acto abierto, que esto es un acto en la medida de lo posible en el que nos encontremos lo más cómodos posibles todos, donde hay que intentar hablar claro y despacio para facilitar a los compañeros de traducción y de subtitulado su trabajo. Y bueno, pues como decía, prácticamente podemos empezar con el curso prácticamente ya. Tenemos en la mesa, aparte de recordar que este evento se está retransmitiendo en directo, online, por streaming. En la misma señal de vídeo va también subtitulado y lengua de signos, con la idea de hacerlo un poco más accesible, y la intervención pues de todos los que estemos aquí. Agradecer la presencia a la par, Cristina, Alicia, también Carlos Páez, pues, y Prades, de Carlos Prades, y también de Artica, pues de Francisco Javier Perdices. Bueno, el tema de las licitaciones es un tema que a veces genera miedo, ¿no? O sea, esto es un ámbito donde las empresas que no están en ellas involucradas, sobre todo las pequeñas, pues siempre lo tratan con mucho respeto porque pues siempre ha tenido muchas complicaciones, aparentemente, de papelería, de documentación, son muy estrictos y, bueno, todos esos ámbitos han generado una leyenda a veces un poco no adecuada. Quiero quitar parte de todos esos miedos. O sea, las licitaciones públicas son como un negocio más, es un negocio que evidentemente hay que conocer. Si no se conoce, pues uno se encuentra incómodo. Parece que todo se hace difícil, parece que siempre hay exigencias distintas a las que conocemos, pero en realidad son exigencias pues propias del propio mercado al que nos estamos dirigiendo, que es diferente pues al de otros al que también vamos.
toda la venta, todo el negocio, en cualquier ámbito es complicado. Hay que convencer, hay que ofertar un buen servicio, un buen producto, hay que mantenerlo, hay que tener una relación con los clientes, hay que llegar a ellos, hay que cobrar, en fin, todos estos ámbitos, todos estos aspectos siempre son complejos en cualquier escenario de venta. Ahora, lo que también es importante saber es que en este ámbito no se puede o no se debe jugar de una forma absolutamente anecdótica o presentarse a ver si toca la lotería y un día sale una licitación y a uno le toca o no le toca, porque así no trabajamos tampoco en ninguno de otros ámbitos. O sea, cuando trabajamos nosotros en el ámbito habitual de actuaciones nos encontramos pues en que pensamos cuál es el público o las empresas o el espacio de actuación más adecuado para nuestros servicios, lo indagamos, vemos qué competencia hay, promovemos, hacemos nuestras visitas, vemos qué piensan los clientes de los servicios nuestros, y en fin, y de toda esa indagación va saliendo una forma de actuar y una estrategia y una táctica para poder ir colocando nuestro negocio. Esto es algo muy parecido a lo que ocurre en las licitaciones. De hecho, yo diría que con una ventaja, ¿no? Y es que las reglas del juego están marcadas. Mientras que en el mundo privado las reglas del juego muchas veces son las que el privado quiere, ¿no? Y dices, pero ¿por qué no me lo ha comprado? ¿Por qué no le he convencido? Pues no ha querido, ¿no? Y tiene todo el derecho a no querer. La administración pública, los organismos públicos, cuando adquieren productos o servicios, están obligados a unas reglas del juego, a una ley de contratos, a una transparencia. Y yo quiero aquí también plasmar otra lanza a favor de muchos organismos públicos, donde uno de los mitos que existen es de que todo está dado, que todo está concertado y ya. Eso es falso, ¿no? Esto es quiero dar un número, ¿no? Más de 2.000 proveedores, no uno, ni dos, ni 15, ni 50, ni 100, o sea, más de 2.000 proveedores solamente en la parte de tecnologías son proveedores actualmente de la administración pública. Con lo cual, es que está bastante, hay más reparto del que parece, ¿no? Hay más reparto del que parece. Obviamente, las grandes entidades tienen pues mucho que decir, pero también en la calle, también en la parte privada, ¿no? Las grandes empresas, las grandes marcas, pues también efectivamente se llevan mucho negocio, muchas veces merecido, porque también ellos integran otros tipos de servicios, pero es cierto que son muchos cientos de empresas las que también tienen oportunidad de contratar con la administración. Hay que conocer las reglas del juego. En ese ámbito, yo diría, primero empezaría por un marco de invertir en oportunidades que llamo, pero que en realidad se refiere a 3 axiomas, ¿no? que son obvios, pero son tan obvios que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? El primero de ellos, sin presentar ofertas no hay adjudicaciones. Esto es muy obvio, pero muchísimas empresas hablan de todo esto sin haber presentado nunca ni una sola oferta en realidad. No han presentado jamás una propuesta y, sin embargo, aparentemente tienen todo el conocimiento de lo que pasa ahí, ¿no? Esto no es así, esto es como la lotería, ¿no? Si no se compra un billete, es muy difícil que te toque, es imposible que te toque. Aquí, para que toque, pues hay que presentar ofertas. Entonces, eso es un punto importante. La entidad, la empresa que quiera emplearse en este tipo de marco de negocio, pues tiene que hacerlo. Lo hará al comienzo peor, luego irá mejorando y acabará teniendo una forma de trabajar y de actuar dentro de este escenario de negocio. El segundo axioma también es muy importante y veréis que se repiten los mismos que ocurren en el negocio de venta privada, y es que las ofertas no válidas no van a ser adjudicadas. Esto es muy importante, es decir, que tenemos que ofertar lo que pide el cliente. Y en la calle nos pasa igual. Muchas veces estamos ofertando servicios que son los que creemos más oportunos y más adecuados, pero no son los que nos están solicitando, ¿no? En la administración pública nos lo ponen a veces todavía mucho más claro, porque lo escriben. Bien, ante esto yo quiero hacer una referencia. A veces hay preguntas que se hacen pues al aparato técnico, al departamento administrativo del organismo que fuera, sobre cómo es la oferta, a qué se refiere, cómo se interpreta, en fin, toda esa información está muy bien porque abunda en la documentación que nos han podido dar a través de los pliegos. Pero genera a veces también ciertos errores porque aquí están hablando las personas, no está hablando el papel. Entonces hay que sacar una información, podemos decir, amplia. Es decir, bien, de todo lo que me dicen y de lo que está escrito
Eso es lo que yo tengo que presentar, sobre todo de lo que está escrito. Sobre todo. Esto ocurre muchas veces también que uno llama o pregunta o se presenta a un departamento y saca unas conclusiones de esa conversación con ese departamento técnico, las aporta en la oferta, luego lo pierde y dice, pero bueno, si es lo que me estaba pidiendo. Dice, no, lo que estaba pidiendo es lo que viene en el pliego. Eso es lo que se está pidiendo. Y de hecho en el pliego aparecen unos criterios que se valoran. Y son los que se valoran, no se valora ningún otro. A veces hay gente que te dice, no, a mí tráeme lo último, o no, o algo muy probado, o, en fin, cada uno tiene una perspectiva de qué es lo que se pretende, pero lo que, por decirlo, lo que va a misa es lo que está en el pliego y los criterios del pliego. Entonces, ante la duda, lo que está escrito, ¿no? Eso es muy importante. Es decir, las ofertas no son válidas, si no son válidas, no van a ser adjudicadas. Tercero, y esto es muy importante, cuantos más concursos con ofertas válidas se presenten, más pueden ser adjudicados. Esto es como en la calle también. O sea, ya nos gustaría presentarnos una empresa, presentar una propuesta y que salga adelante. Se presentan propuestas razonables en empresas que solicitan ciertos servicios o en otras que todavía no lo solicitan, pero que podrían ser clientes potenciales. Pero a la hora de actuar, sabemos que tenemos que sembrar en muchos sitios para ir sacando finalmente un fruto. Porque es muy difícil de una, de dos, de tres tener un éxito inmediato. Aquí pasa algo muy parecido. Son cientos las licitaciones que concurren, son miles las licitaciones que concurren. España es un país administrativamente complejo. Ya lo sabemos todos, pues en base a que, por un lado, tenemos un escenario donde hay muchos organismos públicos, tenemos la Administración General del Estado, con todos los ministerios, con todos los organismos que lo concurren. Tenemos, por otro lado, el ámbito de las administraciones territoriales. En este ámbito pues tenemos 17 comunidades autónomas, con todas sus consejerías, con todos sus espacios, y luego tenemos las entidades locales, ¿no? Que son todos los ayuntamientos, cabildos, diputaciones, empresas públicas. El ámbito en España supera los 8.000 organismos compradores, acerca de los 10.000. Es decir, que hay muchas entidades grandes, multinacionales, que no tienen posibilidad ni tan siquiera de presentar un comercial en todos ellos. O sea, es que el ámbito es muy grande. Por eso también el apartado local, territorial, es importante, porque normalmente uno está más cerca de donde hay una propuesta, conoce un poco más cerca a ese cliente y tiene algunas oportunidades más, ¿no? Pero el sistema es muy complejo, es muy grande y todos pueden comprar de una u otra manera, ¿no? No todos son igual de buenos compradores o de malos compradores, ¿no? Aquí hay una segunda leyenda, y es de los mal pagadores, que, bueno, en la España que nos está tocando vivir hoy en día, con estos temas que tenemos de crisis, pues obviamente nos da temor cualquiera, privado o público, porque todo está muy complicado. Pero en un escenario normal e incluso en el escenario actual hay administraciones públicas que pagan muy bien y hay administraciones públicas que pagan muy mal. Entonces no debemos generalizar, lo que debemos tener es un conocimiento previo de cómo está ese organismo público pagando, ¿no?, a sus proveedores. En general, hoy en día la administración de las entidades locales, los ayuntamientos, son los que están en una situación más crítica. Pero tampoco se puede generalizar. Hay ayuntamientos que pagan muy bien y otros que pagan muy, muy mal. La Administración General del Estado paga en general bastante bien, con unos plazos largos, que eso no quiere decir que no pague bien, porque también hay entidades privadas que a sus proveedores les pagan con plazos muy largos. Entonces, en ese ámbito, pues es conocer al cliente con el cual uno se va a enfrentar y saber más o menos si está dentro del espacio que uno puede presentar propuesta o no puede presentar propuesta, ¿no? En el marco de actuación también es importante hablar de invertir en oportunidades, ¿no? Cuando hablo de invertir en oportunidades, esto implica también objetivos y muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo puedo saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, ¿no? O sea, hay que presentarse con propuestas, bien, las presento en regla, tal, no sé qué, no gano, no estoy ganando, sí, pero estoy mejorando, no estoy mejorando, ¿qué está ocurriendo, no? Bueno, aquí hay una forma también importante
de avanzar, y es analizar lo que uno va haciendo, ¿no? Lo hace uno también, como repito, en la empresa privada, ¿no? Es decir, cuando vendes y vendes poco, analizas si es que no es la calle adecuada, si no es el tipo de empresa, si no es el perfil, si mi servicio no es el más idóneo. O sea, te haces una crítica de qué es lo que está pasando. Y lo mismo cuando eres exitoso, ¿no? Y no sé qué está ocurriendo, pero este tipo de servicio parece ser que es muy exitoso. Pues qué es lo que está pasando, ¿no? También lo analizas para intentar hacer incidencia en ello. Aquí pasa también algo parecido. Hay que analizar qué es lo que está ocurriendo. No es cuestión de presentar ofertas por presentarlas, sino que hay que hacer un seguimiento. Como hemos dicho antes, no vas a presentar solo una, se van a presentar más de una. Se deberían presentar bastantes más de una. Ahora veremos cuáles. No es presentarse por presentarse, es presentar propuestas que puedan ser adecuadas y que puedan ser asumidas por nuestro negocio, ¿no? Lo primero, yo diría, el primer ámbito importante es ofertar en regla, ¿no? ¿Qué quiere decir ofertar en regla? El propio sistema me lo va a ir indicando. Si yo presento ofertas que cumplen, que van cumpliendo con el pliego, no me las van a rechazar, no me van a pedir subsanar, no me van a pedir documentación que no he preparado, etcétera. Cuando pasa algo habitualmente, si es un error grave, no es subsanable. Si es un error no tan grave, es subsanable. Te avisan, te dan unos días y tienes que presentar la documentación que falte, ¿no? Quiero recordar que esta aula, en el día de hoy, no es un curso de formación de licitaciones, porque no tendríamos ni en una hora ni en toda la mañana. Es decir, que tampoco hace falta tener un máster. Es decir, que a lo mejor en un par de días uno tendría la información necesaria. Pero no ese es el objetivo de esta aula, ¿no? El objetivo de esta aula es un poco esbozar de una forma amplia este ámbito. Finalmente les vamos a dar una documentación que también va a estar la dirección en la red de forma gratuita para que se pueda tener más documentación o más información al respecto a lo que estamos hablando, y ahora sí, incluso de aspectos como la ley de contratos del sector público, en fin, y otros ámbitos que serían necesarios. Sería interesante leerlos y conocerlos, pero el ámbito de hoy es, como decía, el invitar a que las empresas pequeñas también valoren la opción de licitar como una parte del negocio más de su entidad, ¿no? Porque nos interesa impulsar a las empresas que estáis con tecnologías y con servicios accesibles, involucradas, a que salgáis adelante y en la medida de lo posible a que mejoréis también como entidades y crezcáis, ¿no? En ese, por recordar lo que estábamos comentando, digo, es muy importante ofertar en regla, y nos vamos a dar cuenta si no lo estamos haciendo bien, porque nos van a ir diciendo cosas. Incluso nos pueden perfectamente sacar del concurso. Bueno, no pasaría nada. Lo que pasaría es que hemos aprendido que hay algún motivo por el cual te puedes sacar un concurso. Bueno, ahora, ¿qué ocurre cuando ya presentas varias ofertas y casi no te reclaman nada? Pasas, no hay que subsanar. Bueno, por lo menos estamos presentando la oferta en regla. Ya ahora vamos a ver más cómo podemos seguir mejorando, pero por lo menos ya tenemos un dato más. De cada 3 ofertas, de cada 5, de cada 10, de cada 20, de las que presentemos, ya podemos nosotros ir testeando internamente, sin terceros, sin auditores. Podemos observar que estamos haciéndolo más o menos adecuadamente dentro de lo que es el formato puro que se exige, ¿no? en el pliego. Bien, eso es lo que llamamos cumplir con la forma. Vale, ya me estamos cumpliendo. El siguiente paso, ¿cómo puedo mejorar, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta de que estoy mejorando? El siguiente paso es cuando decimos que se pasa el corte, ¿no? Eso de pasar el corte es una frase muy utilizada entre las personas que ofertan licitaciones y se presentan a concursos y demás. Y bueno, simplemente se refiere a que una vez analizado la mesa de contratación, que es la que analiza generalmente las licitaciones, pues una vez analizado el conjunto de ellas, observan que hay 2, 3, 5, 6 que tienen peso, que pueden ser ellas las que opten al final. Hay que puntuarlas, ¿no? Pero en principio se observa que hay unas cuantas que pueden pasar el corte. Estas ya no solamente cumplen, porque están cumpliendo todos con la forma y con las reglas, sino que estas además, en el fondo, en el contenido, hay una propuesta interesante. Y aquí ya sí interviene que tengáis una propuesta interesante que hacer. O sea, ya no solamente que cumples, sino que además tus servicios
coinciden con lo que aparece en las peticiones de los pliegos, y además estás aportando pues tu saber hacer, ¿no? Bien, el siguiente nivel, dices, bueno, pues eso parece ser que sí, siempre quedo entre los finalistas, siempre voy pasando, siempre estoy entre los 5 últimos, tal, pero no, todavía no gano nada, ¿no? O sea, parece que no gano nada. Siempre soy el penúltimo o el antepenúltimo, o entre los 5 y tal. Bueno, aquí hay una parte muy importante, ¿no? Que es el siguiente nivel, y es el acierto con los criterios. Los criterios que se ponen en un pliego son fundamentales. Son las reglas de decisión de si es una o es otra la oferta ganadora. Es así de sencillo. Entonces, generalmente manejamos el que todos conocemos de forma más fácil, que es la oferta económica, ¿no? Bueno, la oferta económica se valora en un 50, en un 60, ahora en estas épocas que es tan importante la parte económica, en algunos casos hasta el 70%, en fin, la oferta económica es muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues bien, uno intenta apretarse y hacer una aportación de servicio adecuada, con el mejor precio posible, etcétera. Pero bueno, en eso están todos. En eso no estamos solo nosotros, ¿no? Están todos los que se presentan. Hay que hacer algo más, ¿no? Y entonces hay otra serie de criterios que, aun siendo minoritarios, muchas veces tienen el peso suficiente como para ser el que diga que es una propuesta mejor que la otra a nivel de puntos puros y duros, que son los que marcan el adjudicador, quién es el adjudicado finalmente, ¿no? En esa línea, los criterios hay que estudiarlos. Luego, no sé si vamos a verlo hoy, pero quiero mostraros de una forma muy rápida cómo hay que hacer un análisis de los criterios y valorar distintas opciones, y un poco comparar mi opción más cara, de mejor servicio, con la de peor servicio, pero también dentro de las reglas, pero menos cara, pero cómo los puntos en un caso o en otro implican un scoring, y entonces eso no, ya luego hay que ir aprendiendo. Dice, bueno, y esto hay que saber si es mejor hacerlo de esta manera o es mejor hacerlo de esta otra. Bien, ese es el siguiente nivel. O sea, el siguiente y último nivel es el conocimiento del cliente, es el posicionamiento. Por eso muchas veces dicen, no, pues siempre está con este o con el otro. No, es que aquí hay también dos teorías, ¿no? Hay la teoría del que dice, no, sí, los concursos, para llevárselos hay que conocer a la otra parte. Eso tiene su certeza, eso es parte de cierto, necesitas conocer al cliente, pero como necesitas conocer a otros clientes en otros ámbitos para saber a qué se refieren con ciertas peticiones, para saber a qué se refieren cuando dicen que no sea muy caro, porque que no sea muy caro es muy subjetivo. Para unos es un importe, para otros es otro, que el servicio no sea de tanto alcance, que sea... Son aspectos a veces muy complicados de formalizar de manera escrita. Y dentro de los criterios, no todos los criterios son objetivos. Todos los criterios son objetivos, pero se supone, ninguno es objetivo, pero hay criterios objetivos que se pueden calcular mediante fórmulas matemáticas del tipo que sea, pues por ejemplo la oferta económica, y te dicen cómo se calcula, ¿no? Pues la media del mayor precio menos tal, dividido entre el peor y el menos precio. Hay una fórmula que tú puedes jugar con ella y hacer tus escenarios, tus distintos escenarios de posibilidades, pero luego están las ofertas que, aun siendo objetivas, te dan pistas de qué es lo que van a valorar, pero no hay una fórmula para valorarlo, ¿no? Por ejemplo, mejoras en los sistemas de accesibilidad, bueno, pues ¿cuáles son las mejoras? ¿Cuál va a ser la fórmula? Pues no la hay. En el momento en el cual se debe decidir esto, esa mesa de contratación, algún técnico probablemente hace una especie de Excel donde pone una serie de parámetros, hace una lista de parámetros en ese momento, que no está antes, donde en base a las cosas presentadas, pues dice, bueno, pues a ver, cuántas personas están afectadas, cuál es el alcance del wifi, cuál es no sé cuánto, hace una serie de una lista de aspectos
que en cada uno de los casos va puntuando pues de 0 a 5, de 0 a 10 y entonces en la suma de todos esos puntos pues finalmente decide darle los 5 puntos a uno y 0 al otro, o 10 a uno, 5 a uno y 0 a otro, y en fin pues valora esos puntos de esas otras de esos criterios. Son muy importantes porque muchas veces son las diferencias entre esos 2, 3 finalistas para que uno u otros ganen, ¿no? O sea, el conocimiento del cliente, como decía antes, yo no creo que se consigan los concursos por ser amigo y tomar café con una entidad o con un organismo. Esto lo que sí es cierto es que la continua presencia en distintos organismos que concursan licitaciones que pueden estar en el ámbito de vuestros servicios, lo que sí es cierto es que te va permitiendo tener un conocimiento de cómo perciben en ese organismo las necesidades que están intentando presentar en esos pliegos. Pero no quiere decir que en algún caso habrá como no, o sea, ya sabemos que hay sitios donde se hacen cosas de mala manera y de forma inadecuada y efectivamente pues ya no es que sean amigos, es amiguismo, ¿no? Lo que sea. Pero aunque eso existe, la parte aquí racional del trabajo del día a día es mucho más potente. Las grandes empresas, al margen de que tengan mucho conocimiento de cliente y muchas personas muy conocidas en muchos ámbitos, y donde yo no digo que haya ciertos concursos muy especiales donde se juegue de todo entre todos, en realidad su trabajo y su éxito es el del día a día, el de tener cientos de comerciales en ciertos de ámbitos, leyendo los pliegos adecuadamente, leyendo los criterios adecuadamente y con un estilo y una disciplina de trabajo. Es decir, al final el trabajo puede más que ese supuesto amiguismo en muchos sitios. Lo digo para animaros a que al final esto es un maratón de presentar trabajos, de presentar ofertas, de presentar propuestas, y que eso llega mucho más lejos en el tiempo que el pensar que de forma singular en un sitio, en un ámbito, en otro, con un amigo, con un conocido, con otro, se pueden hacer cosas. Eso es muy difícil, además cambian las personas, no es transparente, no es la forma adecuada y no te da conocimiento para poder seguir teniendo. Yo aconsejo que se trabaje en la línea de presentar propuestas adecuadas, siendo las reglas del juego, analizando muy bien los criterios y siendo más listos que los demás, ¿no? Pero con las herramientas que tenemos a mano. La siguiente diapositiva, a ver si la pasamos. Esta. Un poco se refiere a las piezas de este puzzle, ¿no? De este marco de actuación. Las piezas de este puzzle son, por un lado, la oferta, que en definitiva es qué es lo que llevamos, qué solución, qué compromisos tiene. Otro es el escenario, o sea, en qué territorio. No es lo mismo esto aquí que en Extremadura, que en el País Vasco, que en Almería, que en Canarias. O sea, el escenario, el territorio es importante. El organismo, qué tipo de organismo es el que está haciendo la petición, cuál es la forma de negocio o de venta que se está planteando. Luego es muy importante, como otra pieza, lo que llamamos la oportunidad. Esto lo vamos a ir viendo ahora despacio, pero la oportunidad. No siempre se puede uno presentar a todo, simplemente la fecha límite, por poner un ejemplo, nos puede marcar. Si necesitamos 15 días para preparar una propuesta adecuada, analizando todo de una forma adecuada, y tenemos solamente 3 días porque hemos llegado muy tarde, pues podríamos presentarnos, pero va a exigir un esfuerzo importante para hacer en 2 días lo que necesitamos para esa propuesta en concreto, a lo mejor 10 días o 12 o 15, ¿no? También en cuanto a la oportunidad, hay veces que hay cuestiones que son obligatorias, ¿no? Si nos exigen una clasificación, si nos exigen un apartado técnico que no tenemos, pues es que es inútil presentarse, no vamos a poder sacar nada adelante, pues no nos presentemos, hay más opciones en otros ámbitos. Si siempre en el ámbito en el que nos presentamos se exige una clasificación, unas características, pues lo que hay que ya sabemos que hay que trabajarlas para conseguirlas. Todo se puede conseguir también. En cuanto a clasificaciones y demás, es una cuestión de prepararlas y solicitarlas. Y la información es importante dentro de cómo nos pieza, y la documentación. Es decir, dentro de ese puzzle hay que atender a la oferta, hay que atender al escenario, a la oportunidad, a la información y a la documentación. Y eso lo vamos a ver.
Quiero recordaros que en cualquier momento podéis preguntar, podéis interrumpir, podéis no creéroslo, podéis solicitar cosas. Yo voy hablando porque tengo opción y obligación, pero en realidad estoy abierto a todo lo que queráis plantear en cualquier momento. Incluso también animo a la gente que está en red, pues si también a través de Twitter o de Facebook quiere preguntar, pues se va a canalizar todo ello a través de la gestión de nuestro departamento. Recordarles que en principio tenemos una dirección en Twitter y pues a través del aula, el aula se puede ver también en la página web, en Aula CENTAC Licitaciones, y en la página de CENTAC en Facebook. Y bueno, pues dicho esto, las partes estas del puzzle que comentábamos, la primera decíamos que era la oferta, ¿no? Bueno, la oferta es algo básico y parece muy sencillo, pero hay que atenderlo, hay que ponerle cariño. La presentación es importante, ¿no? De la presentación no nos referimos a la estética, sino a cómo vamos a presentarnos. Muchas veces se tiende a solicitar en determinados concursos una solución, y a veces nosotros no tenemos toda la solución, somos una parte de la solución. Requerimos a terceros para que conjuntamente con nuestra solución, nuestros servicios y demás, pues se pueda enfrentar a lo solicitado. Por eso han tenido también un crecimiento importante en España los llamados integradores, ¿no?, de servicios, porque al final, pues en una solución no se está buscando que alguien venga con un router, sino que se quiere que haya un servicio determinado, que esto vendrá compuesto por unos motores y a lo mejor y unos inalámbricos y un servicio de espera y un call center a través para no sé qué, y alguien tendrá que poner el tornillo y instalarlo y en fin, o sea, la solución de todo ello, pues a lo mejor la tenemos o no la tenemos. Si no la tenemos, tenemos que ver si es suficientemente interesante la licitación como para querer estar en ella, y entonces lo que tenemos que buscar son unos socios o ofertar nuestros productos o nuestros servicios a una tercera entidad que sea integradora y que esté interesada en que participemos todos juntos, porque le falte esa parte de la solución, etcétera, ¿no? Ahí poco a poco también, esto es como todo, se va sembrando y se va haciendo una red de integradores que van contando también con uno para determinados servicios concretos que uno puede aportar, porque los integradores tienen todo pero no tienen nada. Al final, pues lo que tienen es una coordinación importante de muchas otras entidades que solucionan cosas y que les aportan parte de lo que presentan en la propuesta. Se puede ir, por tanto, en directo, es decir, pues yo voy a ser si soy adjudicado, yo voy a ser el que firme el contrato, yo estoy comprometido a hacerlo y yo voy a cobrarlo, ¿no? Pero puede ser que no sea así. Puede ser que se vaya con un integrador, en cuyo caso pues se llega a un acuerdo con el integrador de cuánto, en el caso de que saliera, pues va a significar mis servicios, qué coste van a tener, cuál va a ser mi responsabilidad, tal. Ahí es importante pactar claramente cuál es la responsabilidad de cada uno dentro de ese conjunto, pero en definitiva puedes participar. Y hay una modalidad que, bueno, pues yo creo que está algo más en desuso, pero que sigue siendo habitual, que es la de la UTE, pues una unión temporal de empresas, en la cual pues se junten 2, 3, 5, las que sean, para solucionar de forma concreta un proyecto en una licitación concreta, ¿no? Bien, también existe esa opción. Hay más. Hay pues contemplar siempre, fundamentalmente, temas de garantías. Es muy importante porque pues generalmente tiran al final de la persona o de la empresa que ha aportado sus servicios, sus productos, pues debe quedar reflejada claramente de forma previa si estás afectada por el conjunto de la solución, si no, y tal. La propuesta, bueno, atenderla, obviamente, pues la calidad, la cantidad, en fin, eso ya es una cuestión de cada una de las entidades, como presenta en la oferta su propuesta. Tener muy en cuenta todo el tema de tiempos, aplicación de horas y demás. Es habitual también
el ser excesivamente positivos y benévolos en el cálculo de los costes de cada uno. Estamos en un momento que queremos vender todo en cualquier lado y bueno, pues también el cinturón nos obliga, pero pues hay que intentar ser ahí congruente, porque al final esto tiene costes y sobre todo cuando se trabaja con terceros, pues tiran de la empresa, y eso al final también, en vez de ser un negocio, es una sangría, ¿no? O sea, tenemos que buscar una forma tenemos que intentar aportaros información para que pues, hagáis negocio, ¿no? Para que lo paséis mal. Y luego, pues la parte de inversión necesaria para arrancar un proyecto. Hemos dicho, hay entidades que pagan muy bien, la administración pública, pero es muy rara la que tarda poco en pagar, ¿no? También es cierto que muchas veces no es que se tarde únicamente, sino que hay unos plazos que son administrativos, jurídicos, pero también de puesta en marcha de todo este proceso. Entonces resulta que aquí nos encontramos, aunque creo que lo toco luego, pero es importante plantearlo, el acopio de materiales para determinados concursos, ¿no? Entonces, cuando uno se presenta, por ejemplo, en una licitación en junio, que tiene que ser entregada, pues no sé, a los 30 días o a los 60 días de la adjudicación. Bien, hay que jugar un poco con los plazos, hay que tener claro los plazos, ¿no? Habitualmente dices, bueno, pues ¿a cuál es la fecha límite, ¿no? Es un primer plazo que hay que tener en cuenta, Pues la fecha límite, el 20 de julio, vale, pues el 20 de julio va a entrar en plazo de estudio. Si hay subsanaciones se va a demorar pues otros 3 o 10 días según lo que se dé. Luego la decisión, luego hay que publicar la adjudicación provisional, luego vas a la definitiva, luego posteriormente la firma del contrato, presentación de los avales. Y dice, bueno, que todo eso son plazos de 10 días, 15 días, 20 días, pero a lo mejor algo que finaliza en julio, pues arranca, si todo va bien y no hay vacaciones, pues en septiembre, octubre, ¿no? Y tú tienes unos plazos. Aquí pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, que previendo que vas a ser tú el adjudicatario, requieras material que no lo tienes en ese momento, ¿no? Y si no lo tienes en ese momento, tú no haces la solicitud de ella hasta que no tengas una seguridad de que ese concurso va a salir adelante. Pero si eso es así, a lo mejor no llegas en plazo. Entonces tienes que jugar muy bien con las fechas y tienes que tener cierta astucia en el manejo de todo esto para no verte atrapado en pedidos que no salgan adelante si no corresponden, o también no pillarte con otros aspectos, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues uno calcula y dice, bueno, pues si necesito de un tercero unos ciertos materiales, me van a tardar 30 días en llegar, pues a ver, fechas límites mías, pues si yo tardo 30 días en implementar esto, más los 30 días previos que me llega el material, 60 días antes de la fecha última de entrega de todo, tendría yo que tener el pedido, ¿no? Hacer el pedido de materiales y todo eso que fuera más o menos bien. Entonces te vas yendo hacia atrás, vas calculando tus fechas y a lo mejor te interesa incluso ciertos plazos, pues demorarlos, ¿no? Si la firma del contrato puede ser en 10 días, pues no lo firmas el día 1, lo firmas el día 8 o el 9. Si el día de presentación de documentación, pues, o sea, tú también juegas con los plazos un poco que hay legales, con el fin de arbitrar un poco tu escenario. No suele ser lo habitual en concursos en los que, entiendo, tenéis que presentaros, no debéis presentaros, porque esto es parte también de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, dependiendo del tamaño de las entidades, pues lo normal es que tu marco de negocio sea uno. A lo mejor no, pues tienes un primer filtro, es presentarse, no sé, a licitaciones de menos de 100.000 euros o de menos de 500.000 o menos de 1 millón, pero no es normal, no teniendo experiencia y no teniendo tamaño de empresa y no teniendo tal, pues presentarse a entidades, a tamaños de concursos, donde además probablemente el pliego propio te va a descartar porque va a solicitar clasificaciones y va a solicitar determinadas características que es difícil que una empresa pequeña cumpla. Con lo cual, al final te vas a poner en tu sitio, ¿no? Es muy importante uno jugar en la liga para la cual está más preparado, porque ahí va a ser más fuerte incluso que el grande, pero en otras ligas nos van a borrar del mapa.
Entonces, en este ámbito es importante, a la vista un poco de todas las cosas que vamos hablando, hacer un pequeño resumen de cuál es el escenario de importes, de territorios. Pues me voy a presentar en toda España, no en estos sitios, bueno, aquí sí puedo, aquí, bueno, yo podría en cualquier lado, porque tal, bueno, pues, o sea, cada uno va gestionando su marco de clientela, que es muy similar, vuelvo al comienzo de la conversación, que lo que uno haría probablemente en la calle, ¿no? Cuando uno va a vender el servicio, dirá, ¿a dónde voy? A las compañías de seguros, a las empresas de servicios, a las empresas de no sé dónde. Uno se marca, ¿no?, unos objetivos, luego normalmente con la experiencia los va reconduciendo y demás, pero marca una estrategia de actuación. Aquí hay que hacer también algo parecido, hay que marcar cuáles son los límites más o menos adecuados para el tamaño de empresa de cada uno, etcétera. El escenario, como decíamos, también es importante, ¿no?, porque hay que tener en cuenta pues distintas cosas, ¿no? O sea, se puede vender en cualquier lado, pero bueno, en España hasta tenemos fiscalidades distintas, el IGIC en Canarias, los ámbitos no son los mismos unos que otros, y bueno, hay que tenerlos claros, ¿no? Y decíamos, igual que los organismos o el tipo de presencia, ¿no?, que hablábamos. En cuanto a la oportunidad, aquí yo querría hablar de que, bueno, el objeto y tipo de contrato hay que contemplarlo, la fecha límite, los avales, las muestras si son necesarias, las clasificaciones y homologaciones. ¿Esto qué son? Esta lista de cosas son aquellos datos que se pueden ver más o menos rápido, incluso en el anuncio, incluso en el propio anuncio de un pliego, y decidir si aquí no vamos. Así de fácil. Aquí no vamos. Aquí sí. Aquí vamos. Donde pensemos que sí, hay que leer el pliego. No significa que se vaya a ir, pero leeremos los pliegos más despacio. Pero es que con alguna de las preguntas que pudiéramos resolver aquí directamente, pues a lo mejor nos encontramos que ni es necesario leer el pliego, porque leer el pliego adecuadamente se tarda, es un gasto de tiempo y demás, ¿no? Y esto nos puede ayudar como guía a determinadas preguntas obvias. Puede haber otras, pero esta es una lista básica para hacer una especie de checklist, ¿no?, en el cual vamos a ir viendo, por ejemplo, el objeto y tipo de contrato. Bueno, esto, creo que está, un segundito. Entonces, por ejemplo, ¿estamos en condiciones de realizar una propuesta? Porque a lo mejor el objeto es lo primero, ¿no? Están pidiendo radios y nosotros nos dedicamos a zapatos. Bueno, pues ya está claro que no es lo nuestro. Fuera. Otra fecha límite. ¿Estamos en plazo? Yo tardo mínimo 15 días, como decía antes, y aquí me están pidiendo algo para dentro de 5 días. Pues, fuera. Es que no tengo tiempo. Bien. Avales. Dice, ¿hay que realizar la solicitud de un aval o no? Esto obliga, dependiendo de cómo uno puede resolver el tema del aval, a unas fechas. Los avales normalmente no te los hacen al momento, al menos se hagan en efectivo, al menos tengas ya una línea de avales, en fin, como lo tengas esto automatizado es más fácil. Pero si quieres presentar de primeras un aval, pues los avales se exigen de una manera determinada, hay unas entidades que están de compañías de seguros que están acostumbradas a ello y que llevándoles el pliego, te ayudan y lo hacen, pero esto lo tienen que escribir, lo tienen que firmar, pasa un día, pasa 2 días, o sea, esto no te lo hacen en la mañana habitualmente, con lo cual hay que saber cómo se hace un aval en el caso de que sea necesario, y hay que saber que eso tiene unas fechas de tramitación y demás, ¿no?, y que te lo van a dar. Entonces, claro, si todo esto pues es importante conocerlo, pues para presentarse o no presentarse, no perder el tiempo. Muestras. Bueno, esta es otra. Muchas veces se solicitan muestras no cuando ya se ha adjudicado, sino de forma previa, obviamente. Entonces, antes te lo dice, ¿no?, el propio pliego. Te dice, habrá que presentar una muestra en tal dirección, en tal sitio, y aquí se presenta, aparte de los sobres, se presenta la muestra. Entonces, si se requiere una muestra determinada, pues tendríamos que tener claro si somos capaces de tenerla, o porque sí, a lo mejor no hay ningún problema, o no, o es algo que nosotros pensábamos casi desarrollar a la vez que íbamos a hacerlo y presentarlo y demás. Entonces, bueno, eso también puede plantearnos dificultades y si es exigible y no lo tenemos. Y luego lo que decíamos antes, pues clasificaciones u homologaciones que se exijan. Bueno, pues se exigen, también en el anuncio muchas veces te pone, se exige clasificación tal, o no.
Bueno, pues si no la tengo, no la tengo, ¿no? Aquí da igual que se quiera uno presentar, que mi oferta sea muy buena, que entonces, pues de la misma manera, rápidamente, con estos aspectos que quería saltarme una serie de hojas. Un segundito, a ver a cuál página. Luego vamos a ver, quería mostraros un pliego que hay por ahí en algunas de las diapositivas, luego nos encontraremos, donde de una forma más o menos rápida se encuentran, sí, está pasado aquí cerca. A ver, esto. Aquí no, en esta diapositiva, que la letra es muy pequeña y que yo por lo menos no veo nada, pero lo que se pretende básicamente es mostrar que los pliegos son muy estándar, los anuncios son muy estándar, tienen unas numeraciones, hay una forma incluso de escribirlos con una normativa y siempre aparecen en los mismos epígrafes las mismas cosas, ¿no? Entonces, los temas que observábamos antes, que eran importantes, de avales, de tipo de contrato, de objeto, de fecha límite, de clasificaciones, de muestras, de no sé qué, pues hay epígrafes donde el anuncio habitualmente deberían ir. Y ahí, si con esa hoja o 2 hojas o 3 hojas que puedan tener un anuncio, se puede más o menos de manera rápida ver a ojo de pájaro, como quien dice, pues si estamos en posibilidades de leerlo entero porque nos puede merecer la pena, o simplemente vamos a renunciar a este pliego y vamos a otro, ¿no? En esta línea, pues recordarles a todos los que están también en directo y aquí a la mesa, que CENTAC, la Fundación CENTAC, con el fin de facilitar este trabajo a las empresas que quieren presentarse en temas de tecnologías accesibles, desde hace ya un par de meses o 3 meses, y además está facilitando de forma gratuita a todas las empresas que se inscriban, de menos de 25 empleados, esta información filtrada. ¿Esta información filtrada qué quiere decir? Pues lo que decíamos antes, que si hay 10.000 organismos públicos en España que sacan licitaciones, pues es que son cientos, decenas los anuncios que hay de distintas publicaciones. Aquí lo difícil es porque cada empresa también tiene su escenario y sus propios servicios y demás, es acotar perfectamente cuáles de esos concursos son los adecuados para cada una de ellas, pero sí se pueden hacer determinados filtros, ¿no? Entonces, hay distintas entidades, empresas que facilitan ciertos filtros, pero la Fundación CENTAC ha conseguido, con una compañía que se llama Licita, un filtro que para nosotros es muy valioso, y es el de la accesibilidad. Es decir, por supuesto son siempre licitaciones en el ámbito tecnológico, en el ámbito TIC, donde además se ha hecho un filtro o varios filtros para poder tener dentro de lo razonable cuál de ese grupo de licitaciones está referenciado, tiene referencia también con el mundo de la accesibilidad, tecnología y accesibilidad. Ese grupo de pliegos, de anuncios de pliego, esa información se aporta 2 veces por semana en una Excel de forma gratuita a todas las empresas, como decía antes, que se apunten a este programa, que se puede hacer a través de la web, donde tienen la información del objeto, de la fecha límite, del organismo público, el territorio en el que se realiza, el link al pliego administrativo y al anuncio y al pliego técnico si este está publicado en la red, a ciertas observaciones, al importe al que nos referimos, en fin, un poco una información inicial suficiente como para no tener tampoco que hacer ese otro trabajo adicional de investigación de qué pliegos pueden ser. Bueno, aquí habrá que hacerla, pero de momento está bastante ya más matizados los pliegos que hay que estudiar. Puede ocurrir que se escapen algunos, que no estén ahí, y puede ocurrir que haya algunos que no nos interesen. Las dos cosas, pero bueno, en su conjunto es un filtro bastante interesante para poder trabajarlo y demás. 2 veces por semana llega a todas las empresas, y en esa línea pues llegan cantidad de anuncios como este, ¿no?, que estamos viendo ahí, y donde podemos mirar de forma muy rápida cuáles son los aspectos cruciales para presentarse o no presentarse, ¿no? En la información habría que comentar
comentar, pues básicamente que hay 3 tipos de documentos importantes. Me voy a ir ya a la página 15. Hay lo que llamamos el pliego de cláusulas generales, cláusulas particulares y las cláusulas técnicas, ¿no? Luego hay también anexos y demás. Bueno, los pliegos, unos son absolutamente iguales todos, sobre todo los administrativos, ¿no? En los administrativos casi siempre exigen lo mismo, tanto es así que muchas veces hay errores en cantidad de pliegos porque se ha hecho directamente un copy y un paste sin fijarse demasiado en que ahora son pues no sé, pulsadores y antes eran motores, ¿no? Y aparece otra vez motores, pero bueno, son errores tipográficos, pero que un poco muestran lo repetitivos que son todas estas documentaciones, a pesar de que parecen tan complejas y tan complicadas, pues son constantemente repetidas. Siempre, generalmente, se solicita una misma documentación, siempre se pide, pues bueno, ¿quién es la presenta? ¿Quién es la empresa que se presenta? Pues ¿cómo demuestras quién es la empresa que se presenta? Pues con las escrituras y tal. ¿Y quién es el que lo presenta? Pues los poderes del que lo presenta, tal. ¿Y quién es quién? Pues la copia del DNI, de los poderes, del tal. Y así, todas las documentaciones van siendo muy lógicas, muy racionales y muy habituales. Cuando ya una empresa se dedica habitualmente a presentarse en concursos, todo esto lo automatiza. Lo automatiza de tal manera, yo he estado en varias entidades donde tienen un armario, con unas baldas donde tienen amontonadas las distintas documentaciones. En una, todas las escrituras de la empresa. En otra, copias y copias de poderes o bien legitimadas o bien tal. En otra, declaraciones de no deudas a la Seguridad Social. En otra, declaraciones de no deudas a la Agencia Tributaria. En otra, declaraciones de tal. O sea, toda esta documentación hecha de tal manera que cuando ves que hay que preparar el sobre administrativo, por decirlo de una manera, es que el comercial llega y empieza como si fuera un catálogo a coger uno y otro y otro y otra y otra y otra y otra. Luego hay documentos que hay que hacer exprofeso, pero es que de toda esa lista tan compleja de documentación, en 10 minutos ha hecho el sobre prácticamente completo de la parte administrativa, ¿no? Claro, hay que prepararlo, ¿no? Para eso tenerlo ya más o menos habitual y al comienzo sobre todo tener un checklist, ¿no? Tener una especie de lista donde se pueda comprobar y se pueda confirmar que no nos olvidamos de un documento. Los documentos normalmente son subsanables, muchos de ellos, excepto los que se refieren a representación y a avales. Esto no suelen ser subsanables si uno no los pone, ¿no? Luego viene el pliego de cláusulas técnicas, que es donde ahí sí veremos que muchas veces el pliego administrativo es pues, un pliego absolutamente copy-paste del anterior, como decíamos, una copia y pegado, pero el técnico pueden ser una hoja, pueden ser 100 hojas, pueden ser 15 hojas. Los pliegos técnicos, pues ya sí que ahí es donde se escribe de una manera singular qué es lo que se quiere, qué es lo que se necesita, etcétera. Importantes son los criterios, como decíamos. Hay unas listas de comprobación que se suelen hacer en distintas entidades. Por ejemplo, esta es una muestra que estamos poniendo en la diapositiva, donde hay una especie de guía de comprobación y cronograma, donde de alguna forma pues se marcan las fechas límites, para cuándo pueden tener el aval, para cuándo a veces la parte comercial y la parte técnica están separadas, entonces solicitas a la parte técnica que te dé una solución para el proyecto, claro, él tiene unos días para hacerlo, esperas a que te llegue esa información para juntarla a la parte de negocio que tú quieras integrar, en fin, tienes que tener una guía donde puedas ir marcando, pues, si has presentado la escritura de sociedad, si has presentado tal, todo eso presentado quiere decir en el sobre, ¿no? Si lo tienes todo incorporado, si hay algún aspecto que habría que llamar para preguntar, pero no viene mal una guía de ello, ¿no? Por no entretenernos también con estos temas que son importantes. Bueno, en el cliente hay que estar, decíamos antes, en el cliente hay que estar y hay que cuidarlo, ¿no? O sea, del cliente hay que saber cosas, ¿no? Y en los aspectos del cliente hay aspectos del estamento político y hay estamentos técnicos, ¿no? Hay que escuchar
como siempre, esto en todos los ámbitos, hay que tener un cierto conocimiento del cliente, por tanto, gracias a esa escucha activa, y de ahí salen propuestas de valor, ¿no? Bueno, pues saber a quién preguntamos qué cosas. Si estamos con responsables políticos del área, de la dirección, pues ahí hay elementos que puedan servir de retroalimentación, futuros proyectos de inversión, prioridades políticas de los proyectos, cuáles son calendarios previsibles que esperan, de cosas. Esa información puede surgir de esa área. Pero del área técnica es de la que nos podrán resolver pues dudas, alternativas posibles, infraestructura existente para poder saber cómo implementamos o cómo juntamos cómo integramos, ¿no?, lo que estemos proponiendo, identificación de marcas para saber cuál es el estilo, la forma, las homologaciones, los sistemas que están usando, el nivel de satisfacción que se tiene, por cuáles, o de no satisfacción, que es información muy interesante para luego en la propuesta pues incorporar soluciones de valor que ahí seamos más competitivos. En fin, en el cliente hay que estar y hay que escuchar en la medida de lo posible para todas estas cosas. Quería pasar, por ejemplo, a un aspecto importante que son los criterios, donde esto es un ejemplo de un análisis de criterios, de fórmulas y opciones, donde podéis ver que en una simple hoja Excel, estamos en la página 28, en una simple hoja Excel se pueden plantear, tenemos abajo en colores, pues cada uno de los criterios que nos están solicitando. Imaginemos un concurso donde nos han dicho, pues mira, el criterio económico es el 50% y hay un criterio técnico X, uno, que va a valer un 8%, y hay otro criterio que vale un 12%, y nos dan esa lista, ¿no?, explicada en cada uno de los casos. Criterio de garantía, pues la garantía va a ser mínimo 3 años, no sé qué, no sé cuándo, tal, pero eso vale 12 puntos en base a lo que, no sé, se proponga, tal. Bien. Y bien, pues ahora tenemos eso y hay que hacer una oferta, ¿no? Tenemos un límite, que a lo mejor lo tenemos ahí arriba, pone máximo de licitación, en este caso pues 1 millón de euros. Bueno, pues muy alto, muy interesante. Bien, ¿qué ocurre? Que sabemos que no nos podemos pasar del millón, pero nosotros tenemos seguramente muchas combinaciones posibles de nuestra propuesta, ¿no? A lo mejor podemos rebajar el dinero y no ofertar tantas cosas, pero cumplir con las que se piden, o no, o dar ciertas cosas. Tampoco sabemos si dar más de partes de servicio o de parte técnica, o dar más años de garantía. O sea, todo esto es un juego posible, ¿no? Entonces, con el fin de intentar hacer un análisis, por lo menos, mínimo, básico de esto, y pensar qué puede pasar en otras ofertas, de otras propuestas, pues nos hacemos un escenario parecido al que estamos pintando ahí, que una vez que uno se acostumbra a hacer es sencillo, no es una hoja solo, donde los números los rellenamos nosotros. Como digo, solamente tenemos, en principio, la lista de criterios, las valoraciones que se apuntan para cada uno de ellos en el propio pliego y el máximo de licitación. Bien. Bueno, pues a partir de aquí lo que planteamos es lo siguiente. Nos vamos abajo a esas tablas y decimos, bueno, a ver, criterios técnicos. El primero, por ejemplo, el primer criterio técnico que puede ser dar servicio, no sé qué, tal. Bien, eso se valora, decía el criterio técnico 1, hasta con un 8%, 8 puntos. Bien, 8 puntos. Y entonces lo que hacemos es planteamos nuestras propuestas, lo intentamos simplificar. A ver, una propuesta nuestra muy exigente en ese criterio, en el sentido de ser muy generosos y ofertar un criterio técnico 1 muy potente, muy bueno. ¿Cuánto sería mi coste, ¿no? ¿Con qué incorporaría aquí? Bueno, pues eso sería el básico 400.000, el medio 500.000, el alto no sé qué. Pues yo me hago mi escenario para ese criterio, de acuerdo. El criterio 2, pues hago el mismo escenario. Bueno, pues este criterio a mí me costaría tanto más, tanto menos, tal, bien. El criterio de servicio 1. El criterio económico es una fórmula en este caso, la oferta más baja, dividido por la oferta global, por 50, en fin. Ahí sabemos los puntos que van a salir dependiendo del dinero que sale. Pues entonces lo tenemos más o menos sencillo. Ahora sí que planteamos nosotros de una forma razonable, es decir, a ver, nuestra oferta básica, aquí he puesto 4 columnas, pero podrían haber 8, que serían 8 posibles ofertas. En principio vamos a imaginar 4 posibles ofertas para decidir nosotros cuál podría ser lo más interesante, ¿no? Pues planteamos, a ver, una oferta básica, ¿qué significaría? Pues
como la oferta básica significa del criterio técnico primero, las 400.000, más barato no lo puedo hacer. El criterio técnico 2, 50.000. El criterio servicio 1, básico, 100.000. Bueno, todo eso suma un dinero. Y ese dinero de los básicos lo aporto en la fórmula del criterio económico y me sale unos puntos para el criterio económico. Y los demás puntos, pues voy a saber que voy a tener prácticamente los mínimos. Porque en cada uno de los criterios nos han dicho el 8%, pues serán de 2 puntos o 4 puntos o 6 puntos o hasta... Bien, pues de los 8 puntos voy a tener solo 2, pongámonos, algo, muy poquito, lo mínimo. Del criterio técnico tal, como he puesto lo mínimo, pues también me van a dar lo mínimo. Al final de toda, en la columna de oferta básica, voy a ver que mi total de puntos son 63,58. Más o menos. Digo, pues pueden ser 60, pues pueden ser 64, pero van a estar en ese entorno. Bien. Y eso significa que voy a ir con una oferta de 710.000 euros. Vale. Aquí hemos hecho otros juegos y vemos que de forma razonable, con la última de las ofertas, con una propuesta de 855.000 euros, resulta que estoy puntuando 78,85, que es más puntos incluso que los que estoy obteniendo, incluso con propuestas más caras mías. Es decir, que sí que hay un juego aquí de puntos y de criterios a la hora de presentar una propuesta. Bien, esto, en la medida que nos vayamos acostumbrando a hacerlo, nos va dando cierto pulso para presentar las propuestas. Y es importante, esto es muy importante, el saber que estamos compitiendo de una manera o de otra. Luego, en el tiempo, nos vamos encontrando, por eso digo que esto es un juego también de presentarse a más propuestas y te vas encontrando con terceros que van ganando y que tú no vas ganando, y sí sabes por el importe que finalmente se ha adjudicado, con lo cual vas viendo en qué entorno se van moviendo ciertos organismos o cierta competencia, y te va permitiendo tener más información y hacer este trabajo todavía pues más detallado. Digo, esto es todo lo que estamos viendo, es muy básico y muy rápido, pero espero que os ayude en principio a organizarlo. Yo me voy a ir para resumir, a una diapositiva última, que es esta, donde el día después es muy importante, como en todo, pero tanto si salen bien las cosas como si salen mal, ¿no? Y entonces, si sí se ha salido adjudicado, es muy importante y lo hace, créanme, lo hace muy poca gente. Cuando las cosas no salen bien, la gente sí piensa y se preocupa de saber por qué no salen bien. Pero cuando las cosas salen, cuando salen mal, perdón, pero cuando salen bien, muy pocas veces uno analiza por qué han salido bien. Y a veces no ha salido bien porque sí, ni por lo que uno cree. Y vuelve a presentarse con unas armas parecidas y no sale bien. Entonces es importante, cuando ha sido uno adjudicado, saber cuáles han sido los valores que ha aportado, los que creen que han sido fundamentales para la adjudicación, preguntar a los técnicos qué es lo que más han valorado en nuestra propuesta, por qué creen que ha salido adelante, en fin, toda esa información es buena para que nosotros conozcamos también, nos retroalimentemos para las siguientes propuestas. Si no ha salido adjudicada, pues obviamente hay que pensar cosas, y esto es lo que ayuda. Esto es lo que ayuda a que mejoremos, ¿no? Es decir, pues bueno, hemos llegado a ser finalista, como decíamos al comienzo, o no. Si hemos llegado a ser finalista y no hemos llegado al siguiente punto, antes apuntábamos algunos motivos y al conocimiento del cliente, pero bueno, que por eso mismo preguntarle al cliente de una manera no agria, ¿no? Sino de una manera, gracias por estar, por poder participar aquí, pero queremos conocerles más, qué es lo que más les ha gustado de nuestra propuesta, qué es lo que menos les ha gustado. Intentar obtener esa información es importante para las siguientes propuestas, ¿no? Si no se llega a ser finalista, pues saber si se pasó el corte o no. Si no se pasó el corte, pues qué es lo que ha pasado. Entonces, todo esto motivado te da información suficiente para presentarte a otro con más condiciones y con más garantías, ¿no? Y esto, como decía antes, pues es un trabajo de largo plazo, de medio plazo, donde a veces el éxito va ocurriendo de una forma más rápida de lo que uno se cree. Aquí en el papel no lo tenéis, pero en la diapos que están ya en pantalla lo hay. De cualquier manera os lo puedo hacer llegar en un correo electrónico. Ahí hay una dirección donde de forma gratuita se puede bajar una guía de contratación pública
un PDF, son unas 140, 150 páginas, donde muchísimo de lo que hemos dicho aquí está 100 veces más desarrollado, ¿no? Entonces, todas las guías estas, al final, pues como se basan también de forma muy importante en la ley, pues a veces hay pequeños aspectos que deben ser mejorados o partes de la ley que han podido ser modificadas y demás, pero yo me quedaría con el hilo principal del contenido, porque sí es bastante potente, está desarrollado de una manera bastante sencilla dentro de lo que puede ser esto, donde se explica pues cuáles son los organismos, por qué un organismo se le llama de una manera, por qué se le llama de otra, cuál es la estructura, cuál es la ley, la parte más básica, etcétera. O sea, yo creo que es un documento para leer que puede ser muy útil para iniciarse y para quitarse el miedo también en el ámbito de las licitaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que por mi parte no quiero dar más la lata en esta especie de pincelada global a la oportunidad de licitar en el ámbito TIC accesible. Y bueno, si queréis preguntar o queréis comentar cosas, pues sí, adelante. Sí, Juan Luis, bueno, lo primero de todo, a mí me gustaría agradecer al CENTAC la oportunidad que habéis dado aquí creando este aula y bueno, pues toda esta información, ¿no?, que verdaderamente desde una pyme pequeña como es la nuestra, pues nos parece muy interesante. Te quería preguntar por el tema de las clasificaciones, que desde mi completa ignorancia sobre el tema, no sé si es algún sello de calidad que impone la administración, cómo se consigue, de qué manera se gestiona esto. Bien, las clasificaciones efectivamente son unas condiciones que se exigen desde la administración para pues, que te dotan de unos grupos, de unos números y de alguna forma donde se denota el tamaño de tu empresa, la seguridad para poder participar o no en determinados proyectos, los recursos que tienes, etcétera. Entonces, lo que obviamente hay un organismo que es al cual se solicita. Hay distintas entidades que gestionan habitualmente esto. Las clasificaciones no suelen ser muy rápidas es una cosa de meses para obtenerlas, pero las clasificaciones siempre te van a dar una clasificación. Esa es la parte positiva. Es decir, que lo que puede ocurrir es que te una clasificación muy, muy baja o muy básica, pero siempre te van a dar una clasificación de un grupo u otro. En la medida, hay clasificaciones que no puedes mejorar en la medida en que no te presentas en concursos y ganas proyectos, porque para mejorar en la clasificación hay que tener éxitos también en algunos ámbitos. Entonces, esto es una especie de película continuada, donde no es solamente solicitar una clasificación, sino que uno primero arranca con un nivel de clasificación el que le corresponda. A veces, siendo una empresa pequeña, sí tiene un nivel de clasificación suficiente, porque también depende de aspectos técnicos, de tamaño, en fin, hay distintas cuestiones. Y también, pues, dependiendo de la letra que te asignen, pues puedes presentarte en una serie de ámbitos de mantenimiento, de limpieza, de servicios u otros, ¿no? Hay una lista muy amplia de clasificación. También se habla en el libro de ello, pero la realidad es que normalmente esto lo gestionan gestorías y se puede solicitar, lo puede solicitar uno mismo, pero hay entidades que lo hacen bastante más rápido, pues porque conocen los requisitos que van solicitándose y tal. Pero ahí hay que armarse un poquito de paciencia y hay que presentarse igualmente, aunque no se tengan clasificaciones. Hay cantidad de licitaciones donde nos exigen. A partir de ciertos importes y volúmenes, pues y en ciertos ámbitos se exige por ley que tengan determinadas clasificaciones. En otros es optativo y se exige si se quiere o no. Y en otros no se exige. Entonces, bueno, pues es cuestión de... Por eso decía antes que pues uno de los aspectos que hay que contemplar es de, bueno, si se exige una clasificación y no tengo ninguna, pues no, a eso ya no me presento a otro, ¿no? Pero es un formulismo no caro tampoco, sino que de alguna forma uno presenta toda su documentación y en base a eso, pues se supone que tiene capacidad, ¿no?, para presentar proyectos en determinado tamaño, determinadas instancias. ¿Cómo se llama? Juan Luis.
Adelante, Alicia. Por mi parte, no sé si es una pregunta o una reflexión, porque bueno, agradecerte también desde luego esta iniciativa, porque a las pequeñas empresas que estamos intentando salir adelante en este fabuloso contexto que tenemos todos, sí se me plantea a veces bueno, pues una cierta desesperanza al ver que en muchas de las licitaciones uno de los criterios que pesa mucho es tener la experiencia técnica acumulada de X años, ¿no? Entonces, para las empresas que estamos empezando nunca podemos cumplir este requisito porque bueno, pues nuestro comienzo empieza, en nuestro caso, por ejemplo, ahora, ¿no? Por tanto, entiendo que apuntabas un tema interesante que era el partner o las UTEs. Me imagino que es una fórmula interesante para alguien como nosotros, como por ejemplo a la par iniciativas que quiere empezar, pero que uno de los requisitos es demostrar que tienes una experiencia previa, con lo cual te metes siempre en un círculo del que no puedes salir, no puedo empezar, no tengo la experiencia, y si tengo la experiencia y si no tengo la experiencia no puedo empezar. Sí, eso es un hecho, ¿no?, que ocurre con los emprendedores, con las pymes que se inician, también con las entidades extranjeras que vienen a España, que a veces son muy grandes y se les exigen requisitos de experiencia y deben, si a lo mejor, no sé, pues en algún sitio les perdonarán, pero en algunos ámbitos he visto yo que a lo mejor entidades como, no sé, grupos de televisión que en Sudamérica o en América Central son más grandes que muchos grupos de comunicación nuestros y se les exige cierta experiencia en España, que tal. Pero bueno, toda ley tiene sus salidas, ¿no? Yo creo que en el ámbito en el que nos encontramos, que somos pymes pequeñas y que efectivamente ocurre lo que dices cuando se inicia, yo creo que una solución para ese tipo de licitaciones es el presentarse con un partner, ¿no? Partners que tienen experiencia, que tienen tamaño, que tienen tal, que a lo mejor no tienen interés excesivo incluso en presentarse en ese tipo de negocio que tienes tú, pero que en un momento determinado, pues, y más en las épocas en las que nos movemos, a nadie amarga un dulce. Como anécdota, antes muchas empresas solo se presentaban a concursos de X millones de euros y ahora es que todos están en todo, porque todos necesitan sacar de donde se pueda, ¿no? Y bueno, pues efectivamente hay entidades hay partners que no se presentan, pero que están ligados en ese ámbito, que están cercanos al tipo de negocio que tú haces, pero que porque no conocen proveedores o gente que pueda aportar ahí solución, pues no se suelen presentar. A lo mejor es una cuestión previa de llegar a algún acuerdo con algunos de ellos, donde en estos casos habitualmente el partner te pide que tú seas el que escribas la oferta, porque no saben escribirla, no por otra cosa muchas veces, ¿no? Y después que tú conoces tu negocio, se están solicitando unas soluciones determinadas, tecnológicas. Bueno, si tú me planteas una propuesta donde yo puedo aportar ciertas cosas, entre ellas pues el empaque de tamaño que tenga, los años que lleva de tal, la clasificación a veces, en fin, una serie de cuestiones, pues de forma conjunta lo resolvemos y los márgenes se reparten de la manera que se pacte y bueno, pues y el cobro también, en qué momento y de qué manera, en fin, todas esas cuestiones, pero se pueden arreglar, se pueden resolver entre partes. Es una forma de mientras se van haciendo actuaciones. Luego, incluso por el tema de clasificaciones y demás, a veces pues se admite como experiencia también la de haber participado en determinados proyectos como integrador o como parte de una solución final de un tercero que presentó y tal, pero también es demostrable que tú físicamente has estado, que has propuesto parte de la solución y bueno, todo eso va enriqueciendo tu currículum y va aportándote pues mimbres para poder tener otras herramientas y otras armas para presentarte a otros, ¿no? a otros concursos. Bueno, yo quería primero igual agradecer esta oportunidad porque además súper personalizado es tremendo, ¿no? Bueno, una reflexión primero sobre esto que estamos comentando, ¿no? Yo creo que la verdad es que es una muy buena solución el hecho de los partners. Nosotros hemos utilizado a veces, por esto que hemos dicho, por el tema de clasificaciones. Nosotros, por ejemplo, si tenemos clasificación y la experiencia, los años y estas cosas que ayudan,
Pero en otras ocasiones ha sido incluso por un tema de nombre, ¿no? No es lo mismo pues que nos presentemos nosotros, Creative IT, que se presente, pues no sé, un Siemens, un Indra o quien sea a un concurso, ¿no? Y ahí utilizar el partnership pues puede ser interesante. Lo que yo sí veo a veces complicado en este sentido es, pues bueno, cuando uno ve una oportunidad y tal, pues las oportunidades salen para 3 semanas, para un mes cuando uno tiene suerte. Y bueno, generar esto es donde a veces yo encuentro la complicación en ese mes, llegar al acuerdo concreto, etcétera, ¿no? Y esta es, bueno, pues la reflexión. Y aprovechando esta oportunidad, pues una pregunta que yo me apunté antes tiene que ver un poco sobre en el momento en el que estamos, ¿no? Y el sitio en el que estamos. Cuando empezó a haber leyes que garantizaban la accesibilidad, sobre todo en los productos TIC, que es donde nos movemos nosotros, empezamos a ver que la administración pues debería moverse a que todos los productos sean accesibles y demás. Con el paso del tiempo, lo que a mí por lo menos me parece pues es que no se está cumpliendo tanto como se debiera en el sector público y en el privado. El otro día leía en algún sitio que las empresas del IBEX ninguna cumple realmente, ¿no? Y, hombre, es muy duro escuchar eso. Y ahora parece que con la crisis como que todavía ha quedado un poco más relegado, ¿no? No sé si en ese sentido tenéis, bueno, pues algún tipo de sensibilidad sobre si eso es así, si eso lo parece pero no lo es, si realmente el tema de la accesibilidad en el sector público pues es algo que sea un valor añadido realmente importante, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo? A ver, es un hecho que hay una deuda enorme con la accesibilidad en España y en más sitios que no son España, ¿no? Eso es un hecho importante y contundente e incontestable. Hay suficientes leyes probablemente para hacer cosas, pero no se hacen todas las que habría que hacerse, no se sancionan ni se persiguen, y es un hecho que efectivamente hay podemos decir, un déficit importante en la aplicación del derecho que todos tenemos de que cualquier servicio, producto sea accesible para todos, ¿no? Eso es un hecho. Dicho eso, que es verdad y que es cierto, también quiero remarcar que hay empresas, algunas grandes, muy grandes, y algunas que están en el IBEX, que hacen grandísimos esfuerzos por hacer cosas y por estar en sitios, probablemente no suficientes, pero que los hacen. Y hay otras que no hacen nada, ¿no? Y dentro de estos distintos ámbitos, los organismos públicos están en una tesitura compleja, porque creo que hemos llegado, después de una serie de transposiciones de ley, de propuestas, de actuaciones en los últimos años, en este mismo, donde hay un interés enorme en el actual Ministerio, por ejemplo, de Sanidad y en Servicios Sociales, un interés enorme por mejorar, mantener, y una preocupación importante porque la accesibilidad sea la mayor posible cuanto antes, lo más universal, integradora, inclusiva, etcétera, pero efectivamente en un mar económicamente complejísimo, ¿no? Donde a veces todo no está casando como se quisiera. Y dicho todo esto, yo diría que en el aspecto que nos toca hoy, que es el tema de las licitaciones y el tema TIC accesible dentro de los concursos, entiendo que sí sería importante y sí sería fundamental que no solo en el pliego administrativo, que ya lo pone, que tiene unos beneficios por la ley de dependencia, en fin, las ofertas presentadas, sino que yo entiendo, creo que es una obligación, que es un deber, de que se busquen fórmulas, se arbitren fórmulas para que no solamente en el ámbito de las tecnologías, sino en cualquier ámbito, existan criterios que faciliten o que mejoren o que aplaudan o que puntúen de verdad el que las soluciones que se aportan sean lo más accesibles posibles, ¿no? Que todavía no está ocurriendo de una forma habitual.
¿no? Y yo entiendo que en la medida, si es una opción posible, más en estos momentos donde decíamos antes la oferta económica ya está todo el mundo muy apretado, los criterios técnicos están muy concretos. Bueno, pues yo creo que habría que incorporar criterios de accesibilidad en el pliego técnico suficientemente potentes y claros para que sea una tarea y sea una oportunidad también, por un lado, de negocio para las entidades y de futuro para las personas, en que todas las soluciones que se compran de la administración pública sean en la medida de lo posible más accesibles aún, ¿no? ¿Eres optimista en ese sentido de cómo van a ir pues evolucionando? hay sobre este aspecto, en la parte legislativa, sé que hay propuestas para ello. El CERMI también está trabajando, igual que la Fundación 11 y algunos de los patronos nuestros. En realidad sí se está trabajando, pero bueno, es un aspecto que, como digo antes, sigue siendo una deuda todavía, ¿no? Una cosa más, pues agradecer a todos nuestros seguidores a través de Twitter, de las redes, de la web, de Facebook, en fin, de esta emisión que hemos hecho. Agradecer a los presentes, a las traductoras de lengua de signos, que han hecho un trabajo extraordinario, a los estenotipes, que están también haciendo una labor oculta, ¿no? pero muy clara, gracias al subtitulado que observamos en la emisión que tenemos, al equipo de producción y, en fin, pues a todos. Gracias por esta aula que hemos finalizado. Así que hasta la próxima. A vosotros. Muchas gracias.